Algunos consejos para que tengas en cuenta. Si necesitas recetas o consultas, comunícate con la Secretaría de 8 a 16 horas. Podés hacerlo al WhatsApp 223-603-1363. Allí podrás averiguar todo lo que se refiere a recetas online, turnos para prácticas y consultas. Grupo de Atención Materno-Perinatal. No te quedes sin conocerle la cara a tu bebé. Ecografía HD 5D con el Grupo de Atención Materno-Perinatal Pueyrredón. Turnos e informes WhatsApp 549-223-519-7123. Alguien lo intentó hacer. Si programamos los partos para que no estén a la noche y haya complicaciones. No, en realidad eso aumenta la incidencia de cesárea. Y nosotros, es como que, porque parecía hasta para los tetras, que llegaba a las 38, 39 semanas, no, listo, ya está, ya llegó. Y no estamos hablando de 42 semanas, 43 semanas, como por ahí se hablaba hace muchos años atrás, pero las 40, 40 y media hoy, con fecha cierta, con la posibilidad de tener edad gestacional por ecografía, sabemos realmente cuando con los Doppler, con los monitoreos, podemos esperar un poco más. Esperando en condiciones normales, lo ideal es que arranque todo espontáneamente, y eso es lo que nosotros tratamos, porque inducir al parto antes de tener las condiciones es un poco adelantarse y exigir por ahí un cuello que no está formado o un bebé que está acomodado. Y de eso hablábamos justamente, de la disminución del intervencionismo obstétrico y médico, o ensañarse antes de tiempo. Claro, por eso le preguntaba, doctor, ¿no? ¿Cómo se las ingenia el equipo obstétrico para prever esa situación, ¿no? Porque no todos los partos son iguales, hay algunos que duran muy poco tiempo, otros que duran muchísimo, ¿no? Bueno, ¿cómo trabajan? Básicamente la atención de obstetricia debe ser con un equipo obstétrico. El equipo obstétrico incluye desde la atención de la guardia de emergencia, la guardia general, porque la paciente fuera de horario ingresa en una guardia, donde hay una obstétrica que va a ser la primera atención, un médico de guardia que va a ser la primera atención, el obstetra de guardia pasiva o activa, dependerá del momento, y ahí va a llamar o no al médico de cabecera si lo va a atender o va a ser atendido por la guardia. Pero fundamentalmente la atención debe ser en equipo. Lo mejor que hay es saber, hoy me dedico a la guardia, atiendo todo, y la gente lo entiende. Yo también en una época atendíamos solos, y hoy pienso cómo hacíamos, y se hacía, a lo mejor con una mala calidad de vida, llamándonos entre nosotros, haciendo guardias pasivas, pero la verdad y la seriedad y una maternidad debe tener una atención con una guardia de primer llamado, de segundo llamado, y después hay casos especiales que a lo mejor la mamá pacta con su obstetra que va a venir, va a estar, pero eso ya es otra cosa aparte. La atención de una clínica debe estar garantizada por una guardia de obstétricas y de médicos obstetras y de médicos de guardia general. Hay un error conceptual que va más allá de lo médico y lo científico, que se ha generalizado a lo mejor con las obras sociales. A lo mejor no es un tema médico hoy, pero va a ir encajado con la indicación de la peridural. A lo mejor en una época, cuando nació la peridural, se hacía sistemáticamente. Como te decía, en un momento sistemáticamente se inducía y la medicina va evolucionando y se va rescatando lo mejor.
se vio que sistemáticamente no se puede hacer una analgesia, porque no está indicado en todas las mamás. Una mamá que tiene un segundo bebé, que está móvil, muy alto, le hago una peridural y el bebé se va a ir más arriba, se va a relajar más y yo lo que necesito es que sienta un poco, al contrario. Ahora, la indicación no es que la mamá pide para no tener dolor una peridural. Y que si así fuera, ojo, yo también me saco una muela y quiero que me haga una analgesia. Claro. No es por placer. O sea, a nadie le gusta, si realmente siento dolor, que me hagan una analgesia. Sería respetable que la mamá pida eso. Por supuesto. Y es respetable que la mamá exprese cómo quiere que nazca su hijo. Claro, me duele mucho, me duele. Bueno, cuando duele y cuando hay molestias, generalmente hay una distocia ósea. Lo que duele básicamente es la dilatación del cuello. Cuando nosotros hacemos el tacto vaginal y tocamos el cuello, esa es la parte sensible de la mama. Entonces cuando está tensa, porque alguna fibra no ha relajado, y sí, uno le hace una pequeña analgesia, relaja, la mama se tranquiliza, disfruta de su parto, de su nacimiento, y bueno, y esa es una indicación. O sea que no es que nosotros sistemáticamente la hacemos porque nos gusta, porque nos es más fácil o por enovismo. Se hace porque hay una indicación médica. Por eso es lo que hablaba de que hay un error conceptual, donde me piden, se debe justificar para que le cubra la anestesia. Y siempre está justificada, porque siempre tiene una indicación médica. Pero bueno, esto va más allá un poco de lo médico. Pero si volvemos estrictamente a lo médico, la indicación de la peridural, cuando está indicada, o raquidia, la diferencia entre raquidia y peridural es el lugar donde se hace. La peridural tarda un poquito más en tomar, tiene la ventaja de la peridural que se puede hacer con un catéter y se va inyectando de a poquito la dosis mínima necesaria. Cuando es una dilatación muy baja y se hace lo que se llama peridural continua. Se coloca un catéter y se va inyectando de a poco. La anestesia raquidia tiene la ventaja que se usa muy baja dosis, actúa rápidamente y también el efecto se va más rápido, que nos da esa ventana a lo mejor que necesitamos para que vaya de 5 a completa, y ahí una vez que la mamá empieza a sentir, es el momento en que empieza a pujar y ahí realmente queremos que sienta algo. Doctor, por otro lado, existe el caso de aquella mamá que quiere realmente sentir todos los dolores del parto porque le gusta esa sensación. Hay mamás, por eso hablamos de parto respetado. Hay mamás que piden, por favor, que esto que le estamos hablando, que me intervengan lo menos necesario. Quiero estar sola, tranquila, quiero pasar, quiero que me revisen lo menos posible, siempre, pero por supuesto, pero nosotros debemos controlar la dilatación, los latidos del bebé. Propiciamos que muchas veces mandamos a la mamá a la casa y vienen, que esté el menos tiempo posible internado, y eso es lo que nosotros respetamos. En general lo hacemos siempre, la menos intervención posible. Hay otras mamás que piden al revés, piden que se intervenga. Doctor, quiero que me opere. Llegan con mucho miedo, ¿no? Quiero una cesárea, no quiero saber nada, quiero que me opere. Entonces, ¿qué pasa en estas circunstancias? Porque eso también es un nacimiento respetado. Claro. Ahí intervenimos nosotros. Vemos cuál es la situación, vemos por qué quiere una cesárea, cuál es el medio. A veces está la madre, la abuela, la tía, la prima, influyendo en esa petición. Y esa es una indicación relativa de cesárea que llamamos. Significa que la tomamos en cuenta. Y vamos evaluando hasta último momento. En general decimos, espera que inicie tu trabajo de parto. Y ahí es donde se termina de convencer o no, si quiero o no la cesárea. Muchas mamás llegan con una dilatación importante, con
Uno de los mejores partos que tengo filmado, total nadie sabe quién es el nombre ni quién es la paciente, era una mamá que desde el primer día dijo: quiero una cesárea, quiero una cesárea, quiero una cesárea. Le dijimos: está bien, te vamos a respetar. Llegó el momento del trabajo de parto. Llegó con 8 centímetros. La llevamos a parto y le dijimos: espera un cachito, te vamos a hacer la anestesia y vamos a ver qué pasa. Hicimos la anestesia, ella hablaba, a ver, hace fuerza, puja, pum, y nació el bebé. No lo podía creer ni ella. Ese caso hubiera sido un pecado mortal intervenir hasta mamá. Ahora, en ese caso, doctor, ¿por qué ustedes no establecieron ya de antemano una fecha para esa cesárea? ¿Por qué se desencadenó antes el parto? Tenía una fecha, seguramente la obstetra de cabecera, porque yo no era el médico de cabecera, le dijo: si para tal fecha no pasa nada, ahí te vamos a evaluar. Antes de la fecha arrancó espontáneamente y tuvo este parto fantástico. Claro. Por ahí no son todos los casos así, pero siempre hay que tener la chance. Yo siempre a la mamá le digo: respeto, vamos a esperar el trabajo de parto, pero dame la chance de tener la posibilidad de que tengas tu parto. Y aquellas mamás que han experimentado algún tipo de dolor, que han utilizado lo mínimamente posible la analgesia o la anestesia, ¿qué cuentan después del parto, de esa experiencia? No, muy satisfactoria. Lo que pasa que en general el problema más grande del trabajo de parto es el dolor. Eso que creen que hay que sacarle de la cabeza. La mamá, después del parto nadie se queja del dolor del momento del parto. A veces se quejan de las contracciones del tiempo, pero en general un parto normal no es lo que vemos por televisión. La mamá que grita, que está... Bueno, yo siempre les digo, todo lo contrario de lo que ves en la novela es un parto normal. El parto normal, no te digo que es lo de esta chica, que estuvo prácticamente, que se ven muchas veces esos partos rápidos, pero bueno, cuando empieza a doler, cuando empieza a sentirse, cuando uno rompe bolsa, cuando apoya, está la opción de la analgesia. Al dolor no hay que tenerle miedo. Pero todo esto es un tema muy largo, donde charlamos, donde si la mamá viene preparada, si la mamá sabe cómo pujar, la mamá sabe qué posiciones ponerse, cómo respirar, y sobre todo con la asistencia de la obstétrica que está al lado, enseñándole todos estos ejercicios, generalmente le pasa el tiempo y se olvidan del dolor, de la contracción y pasa. Y con un equipo que está a las 24 horas, o sea Claro, que hay tiempo de sobra para Claro, trabajar y esperar a que ese parto se desarrolle de la mejor manera. Algunos consejos para que tengas en cuenta. Si necesitas recetas o consultas, comunícate con la Secretaría de 8 a 16 horas. Podés hacerlo al WhatsApp 223-603-1363. Allí podrás averiguar todo lo que se refiere a recetas online, turnos para prácticas y consultas. Grupo de Atención Materno-Perinatal. ¿Ya conoces a tu bebé en 5D? Si estás entre las 24 y 27 semanas de tu embarazo, Mamitas de Hoy y el Grupo Materno Perinatal Pueyrredón te regalan una ecografía 5D. El sorteo se hace todos los meses. Mándanos un mensaje directo en el Facebook de Mamitas de Hoy o de Materno Perinatal Pueyrredón y ya estás participando. Conoce a tu bebé en 5D con Mamitas de Hoy. No te quedes sin conocerle la cara a tu bebé. Ecografía HD 5D con el Grupo de Atención Materno-Perinatal Pueyrredón. Turnos e informes WhatsApp 549-223-519-7123. Los tiempos que hay que respetar habitualmente tienen que ver con el espacio intergenésico, con cuánto tiempo estamos esperando entre embarazo y embarazo.
y lo recomendable sería 2 años entre gesta y gesta. Por el siguiente motivo, el proceso de cicatrización que se da en el útero y en el resto de los tejidos blandos de la madre, pero especialmente en el útero, que es el que nos preocupa, que es donde está la cicatriz, tiene un proceso de producción y de consolidación que lleva 6 meses. Luego de los 6 meses, habitualmente ese proceso de consolidación, es decir, esa cicatriz, está completa en forma adecuada o no. ¿Cuándo se pone a prueba? Se pone a prueba la cicatriz con el crecimiento del útero nuevamente y obviamente en el trabajo de parto. Pero ¿por qué insistimos en que tienen que ser 2 años o digamos es sugerente esto? Porque con un bebé ya de 2 años que camina, la madre hace menos esfuerzos, es decir que hay otras cosas que no tienen que ver con el proceso de cicatrización, pero sí tienen que ver con todas las actividades que tiene que cumplir la madre con sus hijos en la casa y además es un tiempo de recuperación ideal después de un parto y de amamantar el bebé, para que el organismo esté en plena capacidad para generar un nuevo ser humano, parirlo y amamantarlo nuevamente. Pero la cicatrización se completa básicamente en 6 meses y de ahí para adelante la mujer puede volver a embarazarse, pero es deseable que el proceso de lactancia se complete, que la madre recupere toda su capacidad biológica para volver a generar vida. Es bastante corto el periodo, porque si estamos hablando de 2 años entre gesta y gesta, estamos hablando de una mamá que tiene un bebé de 1 año y 3 meses. Sí, y que además lo ha amamantado. Queda con una cesárea anterior una cicatriz en el útero por donde se extrae el bebé. Esta cicatriz se sutura habitualmente con materiales cada vez más nobles, pero el tejido cicatrizal no es exactamente el mismo tejido que el tejido uterino. Es un tejido que puede quedar más débil. Entonces, la gran preocupación que tenemos es que ese tejido cicatrizal que se estira durante toda la gesta y que se pone a prueba con las contracciones uterinas, se rompa durante el trabajo de parto. Este accidente de la rotura uterina, que puede ocurrir durante el trabajo de parto, puede ocurrir en ocasión habitualmente de una cesárea previa, pero también puede darse en pacientes que tengan miomectomías, es decir, que se les ha practicado cirugías del útero para sacar fibromas, que son los tumores benignos más frecuentes que tiene la economía de la mujer. Este tejido puede romperse y esto genera una situación de altísimo riesgo para la salud del bebé y de la mamá. Si nosotros hablamos de porcentaje, la posibilidad de que ocurra una rotura uterina es un evento altamente infrecuente, pero cuando se da es un evento grave. Por eso es que tenemos que ponderar adecuadamente la posibilidad de esa madre de tener un parto vaginal y ahora tenemos algunas herramientas como la medición del segmento uterino, es decir, el grosor, medir el grosor mediante ecografía de esta zona donde ha estado la cicatriz anterior o donde está la cicatriz anterior de la cesárea y ver si el grosor nos habilita para esperar una prueba de parto. Pero esto es en condiciones sin estrés, es decir, que el estrés que va a tener ese tejido va a estar dado por el trabajo de parto y ese es un evento que no podemos medir previamente. Si nosotros vemos un segmento muy adelgazado ecográficamente, vamos a desaconsejar la prueba de parto. Si nosotros vemos un segmento con un grosor adecuado, vamos a continuar esperando junto con la madre o con la familia y la pareja que así están deseando una prueba de parto, pero se va esto a evaluar en el trabajo de parto. Hay fenómenos que no son medibles previamente. Doctora, es decir que este grupo materno perinatal no tiene como indicación una segunda cesárea si hubo una cesárea previa. Directamente no, pero las condiciones son primero que la madre lo solicite, porque hay madres que no quieren después de una cesárea, digamos, tener ningún tipo de situación que ponga en riesgo su salud o la del bebé con una cesárea anterior, porque es muy importante que uno le comente a los padres
y a la madre especialmente, que la prueba de parto implica cierto riesgo y la mayoría de las pacientes lo asumen y están comprometidos con esto. Pero además tienen que darse las condiciones de que el bebé esté encefálico, es decir, de cabeza, tenga un tamaño adecuado, la madre esté sana y el bebé esté sano. Si se dan estas condiciones, nosotros esperamos junto con la madre que se desencadene el trabajo de parto y lo que sí no podemos hacer es una inducción, es decir, que si pasado o cumplido el tiempo habitual de gesta, estamos en 40 semanas, 40, 40 y medio, hasta semana 41. Más allá de eso no se desencadena el trabajo de parto espontáneamente, tenemos que hacer una cesárea porque sí no podemos dar medicación para iniciar contracciones uterinas, porque no son contracciones, digamos, absolutamente normales, son contracciones que con la medicación son más intensas y obviamente eso implica un riesgo. Doctora, y los padres se preguntan si hubo un segundo parto vaginal después de una cesárea previa. ¿Qué pasó en ese primer parto para que se hubiera necesitado una cesárea? ¿Qué puede haber pasado? ¿Cuáles son Puede haber pasado, por ejemplo, que el bebé estaba sentado y no hubo ninguna otra opción en la obstetricia moderna que ofrecerle el parto operatorio. Puede haber ocurrido que el bebé fuera un prematuro de menos de 1,5 kilos, que tiene indicación en la obstetricia moderna de operación cesárea. Puede haber ocurrido que el bebé pesara más de 4 kilos y no progresó el trabajo de parto. Puede haber ocurrido que durante el trabajo de parto el bebé tuvo alteraciones de latidos tan importantes o severas que nos inhabilitaran para continuar con un trabajo de parto, es decir, que son múltiples las indicaciones de cesárea durante el trabajo de parto anterior o sin trabajo de parto, como es un prematuro o una podálica. Claro, las razones que usted mencionó justamente no indican a la mamá como la responsable, digamos, del problema que ameritó una cesárea, ¿no? La madre nunca tiene responsabilidad en una indicación de un parto operatorio. La madre siempre tiene la mejor disposición y siempre espera lo mejor para sí y para su bebé. Obviamente, un estado hipertensivo severo, un prematuro, ninguna de estas situaciones las elige ni las promueve la madre. Lo que sí es importante es que, como han avanzado tanto el conocimiento científico en relación con los dos pacientes que atendemos, que es mamá y bebé, las indicaciones de cesárea se han extendido a otras situaciones que antes no. Antes los partos en pelviana se producían y los partos de los prematuros también, por dar un ejemplo, y ahora están formalmente discutidos. Ahora un parto de un prematuro de menos de 1,5 kilos debe ser un parto operatorio, un parto de un bebé en pelviana o en podálica debe ser un parto operatorio. Claro, en los comienzos de la medicina todos los partos se tenían que hacer naturales porque no había otra manera, ¿no es cierto? No había otra manera y forma parte de, digamos, de los grandes cambios que ha habido en el proceso de parir de las mujeres, por suerte a favor nuestro y de nuestros hijos, porque si le preguntamos a nuestras abuelas si habían perdido o no algún bebé, si había fallecido algún bebé durante el trabajo de parto o inmediatamente al nacimiento, todos vamos a tener, digamos, seguramente alguna historia referida que contar. Era bastante habitual. Era bastante habitual porque los controles prenatales eran sencillos o no existían, porque las condiciones de parir de las madres no tenían la cantidad de elementos de seguridad con los que contamos, los antibióticos, la anestesia y obviamente había más accidentes en la obstetricia de los que ahora hay. Obviamente ahora no son todos los partos tan buenos ni tan perfectos como esperamos, porque en biología hay un montón de factores que no podemos predecir ni manejar, pero tratamos de disminuir a la menor cantidad posible los eventos disvaliosos, es decir, el daño a la salud en la madre y en el bebé. Además, en el pasado la mortalidad materna era muy alta. Sí, la mortalidad materna era muy alta y se baja dramáticamente cuando los nacimientos se institucionalizan,
porque además en una institución médica el acceso a la anestesia, el quirófano, los distintos medicamentos que necesitamos para asistir un parto que se complique en una madre o un nacimiento que se complique, están a la mano, porque claro está que se puede parir en casa, pero no todas las madres pueden parir en la casa con bajo riesgo y además hay que tener algunas situaciones en cuenta para que no sea riesgoso, porque lo más importante no es la vía del parto, lo más importante es que el binomio madre-niño estén en perfectas condiciones luego del nacimiento. Entonces, desde nuestro punto de vista, los partos en la casa tienen riesgo, nosotros no los alentamos. Lo que sí somos es profundamente respetuosos de las decisiones de las parejas, de las personas y de las madres, de ubicarse en la posición en la que prefieran, de tratar de que la institucionalización del nacimiento no implique que nosotros intervengamos en el nacimiento más de lo debido. El concepto es acompañar a nuestras mujeres en un proceso que es natural, vigilando que en ese proceso natural no haya intercurrencias que pongan en riesgo la salud de la madre o del bebé. Si en alguna situación esto ocurre, intervenimos para que ese riesgo ceda, disminuya o desaparezca por el bien de la madre y del bebé. Doctora, y si la mamá tuvo un parto natural, el primer parto, ¿eso implica que podría llegar a tener un segundo parto natural o una cesárea también es posible? Una cesárea también es posible porque si el segundo bebé se sienta, ella se pone hipertensa o aparece un prematuro o alguna de las circunstancias que indican cualquier cesárea pueden aparecer. Obviamente, la madre que ha pasado por un parto vaginal es una madre que tiene altísimas chances de repetir un parto vaginal y en general en tiempos menores. En general el segundo parto suele ser muy bueno porque los tiempos se acortan, la experiencia de la madre, pero no desaparece el riesgo de cesárea. Claro. Las razones por las que una mujer puede llegar a tener una cesárea propias de la mujer, no del desarrollo del bebé u otras cuestiones, ¿se pueden heredar genéticamente? Salvo algunas indicaciones como le va a parecer algo extraño, pero como una madre que tenga una condroplasia, una madre con un enanismo que gesta, tiene un 50% más o menos de posibilidad de heredar esa condición a su bebé y es una nena y la hereda, en ese caso es heredable. Pero hay alguna tendencia a que las madres que han tenido buenos partos tengan hijas que suelen tener buenos partos. Esto es una observación, no es una condición, digamos, o no es una aseveración desde el punto de vista científico, de los datos científicos duros, pero en general cuando uno pregunta cómo fue tu nacimiento, cómo fueron los partos de tu mamá, hay como una correlación que uno suele ver entre madres e hijas. Claro, porque en este momento tenemos hijas de madres que dieron a luz por cesárea y nietas de abuelas que dieron a luz por cesárea y quizás una madre que dio a luz por cesárea a esa nieta, ¿no? Exacto. Entonces, digamos, si hay algún tipo de conexión. Hay una correlación, uno lo ve, lo que pasa es que no podemos decir que son, que hay una estadística, son datos duros epidemiológicos, pero uno lo ve después de tantos años de hacer la especialidad, una correlación. Doctora, ¿y cómo es el tema de la lactancia materna en cada uno de los casos, tanto en un parto natural como una cesárea? ¿Se complica mucho el tema de la cesárea? No debería, porque los mecanismos que estimulan el llenado de la mama y todo lo que tiene que ver con amamantar al bebé, obviamente son hormonales. El vacío del útero genera liberación de oxitocina, que es una hormona que ordeña la mama, y obviamente durante las últimas semanas e inmediatamente al parto hay altos picos de prolactina, que es la hormona que está encargada de la fabricación de la leche. La mayoría de las madres tienen un gran entusiasmo por amamantar a su bebé y no hay estímulo más poderoso para el amamantamiento que es que el bebé succione. Obviamente hay circunstancias
que conspiran contra el amamantamiento de la madre, y una de ellas es que el bebé esté internado en neonatología. Si tenemos un prematuro de 1,5 kilos, ese bebé no va a poder ser amamantado inmediatamente porque hay distintas situaciones que hacen que ese bebé probablemente tenga que estar en ayuno varios días, es decir, hay algunas cosas que conspiran contra el amamantamiento, pero el resto de las madres, bebé sano, madre sano, que se van juntos de la sala de partos por un parto vaginal u operatorio, van a poder amamantar perfectamente. ¿Y cómo les cambia a ustedes los obstetras en lo que tiene que ver con el puerperio y el seguimiento del puerperio, si la mamá da el pecho al bebé o no? La leche materna es el alimento que está diseñado por la naturaleza para que nuestros bebés se consuman durante los primeros meses de vida en exclusividad. Obviamente hay un grupo muy pequeño de madres que no van a poder amamantar o de niños que no van a poder tomar la teta, y ahí se reemplazará con fórmulas que el pediatra indicará. El vacío de la mama va a generar liberación de hormonas que contraen el útero, que garantizan, porque así está diseñado por la naturaleza, que la pérdida disminuya notablemente, que el útero se contraiga en tiempo y forma, y esto evite situaciones de sangrado o de infección, y obviamente el vínculo entre la madre y el bebé, ese vínculo tan amoroso y tan vital, genera liberación de endorfinas y mejora el estado de ánimo de las mujeres después de parir, porque el evento del nacimiento es un evento enormemente trascendente en la vida de una madre, y hay cierta labilidad emocional absolutamente natural en los primeros días, pero se ve que las madres que amamantan en general tienen menos incidencia de síndromes de depresión posparto que las que no amamantan, y obviamente todo tiene que ver con el contexto familiar, ¿no? Tiene una mejor recuperación, definitivamente, ¿no? Así es. Doctora, en el caso de un parto, digamos, bastante pronto al primer embarazo, hablábamos, por ejemplo, de 2 años entre gesta y gesta para el caso de intentar un parto natural después de una cesárea, y que el bebé tenía 1 año y 3 meses aproximadamente. Si ese bebé todavía está tomando la teta y la mamá queda embarazada, ¿qué es lo que sucede con la lactancia materna? En las primeras semanas no hay riesgo para el bebé. Más adelante empiezan a haber receptores para la oxitocina en el miometrio de la madre, es decir, en el útero materno, y con embarazos avanzados puede aparecer irritabilidad uterina y riesgo de parto prematuro. Habitualmente la madre tiende a reducir la lactancia espontáneamente, porque además son niños que comen de todo, y suelen quedar un par de tetas en el día, que son cuando la mami vuelve del trabajo o para dormir de noche. Invitamos en general a la mamá a que disminuya paulatinamente el amamantamiento, sobre todo a medida que va avanzando la edad gestacional del bebé, y contraindicamos la lactancia cuando hay una amenaza de parto prematuro, porque entonces sí podemos estar poniendo en riesgo este bebé que viene. En general las madres lo manejan con una sabiduría absolutamente natural, y la lactancia va perdiendo protagonismo en este hijo mayor que tienen, y le van enseñando a su bebé que la teta es para el bebé que viene. Entonces tratamos de que en el último trimestre las madres no amamanten. Algunos consejos para que tengas en cuenta. Si necesitas recetas o consultas, comunícate con la Secretaría de 8 a 16 horas. Podés hacerlo al WhatsApp 223-603-1363. Allí podrás averiguar todo lo que se refiere a recetas online, turnos para prácticas y consultas.
Grupo de Atención Materno-Perinatal. No te quedes sin conocerle la cara a tu bebé. Ecografía HD 5D con el Grupo de Atención Materno-Perinatal Pueyrredón. Turnos e informes WhatsApp 549-223-519-7123. Uno habla de unidad fetoplacentaria, porque la placenta en realidad se comporta como una parte del feto, del bebé. De hecho, cumple muchas funciones, fundamentalmente la función respiratoria del bebé y la función por donde ingresan todos los nutrientes del bebé. Ahí es interesante por ahí entender cómo funciona la placenta. A ver, como para hacer por ahí una explicación no tan científica, para que las mamás entiendan, yo siempre les digo como que del cordón umbilical salen dos arterias del bebé, en este caso son arterias que llevan la sangre con poco oxígeno a la placenta. Al revés que pasa con el resto del organismo, esa sangre oxigenada que viene de la placenta vuelve por la vena umbilical. Llega al corazón, hacemos un punto aparte porque es otro tema de cómo la sangre oxigenada se redistribuye por el bebé, pero lo importante es que de la placenta vuelve la sangre oxigenada a la mamá por la vena umbilical. Entonces es parte del bebé. Si la placenta anda mal, el bebé va a andar mal. ¿La sangre que está en la placenta es la sangre del bebé? La sangre que está en la placenta es sangre del bebé. Y esto es una muy buena pregunta, porque a veces hay confusión. ¿Cómo trabaja la mamá? Hay muchos tipos de placentación en todo el terreno de animales, de peces. En el ser humano, la placenta es hemocorial. ¿Qué significa? La unidad funcional de la placenta son las vellosidades. Para tenerlo un poco más claro es como que en esa vellosidad pequeña terminal donde llega la sangre sin oxígeno, es como un dedo de guante, digamos, que está metido dentro de sangre materna. En el útero se hacen como pequeños lagos sanguíneos, que se llama así, estamos hablando de estructuras microscópicas. Ahí es como que esas vellosidades se meten donde por dentro de la vellosidad viene una arteria que libera sustancias como el CO2, el dióxido de carbono, y toma oxígeno que lo lleva al bebé. Ese cambio es muy parecido a lo que pasa a veces en los alvéolos pulmonares. Hay oxígeno, en el alvéolo pulmonar entra una vena, en ese caso, y sale una arteria con sangre oxigenada. En esa membrana, como al alveolar se transmite el oxígeno, acá se transmite no solo oxígeno, sino también nutrientes. Esa membrana se llama membrana de transferencia placentaria. La sangre del bebé, el oxígeno se transporta con los eritrocitos, los glóbulos rojos, y por el feto también van a través de los glóbulos rojos. El oxígeno pasa a través de esa membrana. La sangre de la mamá no está en contacto con la sangre del bebé. La sangre materna no está en contacto con la sangre del bebé. Después voy a hacer una aclaración. Por eso, cualquier otros nutrientes como la glucosa, proteínas de bajo valor molecular o algunas sustancias, algunas pasan libremente y otras pasan con algún tipo de ayuda que es algo más químico, que tiene que ver con el transporte en membranas celulares.
La conclusión es, si la placenta está bien irrigada, mejor dicho, si el útero está bien irrigado, llega bien buena sangre a la placenta y no hay nada que afecte la circulación materno-placentaria, el bebé va a poder compartir esos nutrientes, oxígeno correctamente y va a tener un crecimiento fetal adecuado. Hay algunas patologías que producen una restricción del flujo sanguíneo a nivel de la placenta. No nos vamos a poner a hablar en situaciones muy técnicas, pero para que se entienda es como que la placenta comienza a tener menos circulación placentaria, la sangre del bebé empieza a tener cierta resistencia para ingresar a la placenta, esas vellosidades, ir y volver. Entonces comienza a haber un trastorno en la comunicación materno-fetal. ¿Y eso qué se puede traducir en? Eso se puede traducir en restricción del crecimiento, bebés de bajo peso y también en algunas patologías que tienen que ver con la hipertensión arterial en el embarazo. ¿Y a partir de qué mes se empieza a notar más eso? Si hay algún problema. Los trastornos generalmente del crecimiento fetal empiezan a aparecer en el último trimestre. No obstante, hay estudios que pueden prever, que son el estudio de las arterias uterinas en el primer trimestre. Las arterias uterinas son las que llevan sangre al útero, por ende llevan sangre a los lechos estos sanguíneos que decíamos placentarios, que tienen que ver con otras arterias que llaman espiraladas, y uno puede medir la resistencia con el Doppler al paso de la sangre. Mamás con ciertos antecedentes de hipertensión, de retardo de crecimiento, bueno, se puede hacer el estudio en el primer trimestre, generalmente antes de las 12 semanas, alrededor de las 12 semanas, para ver si esos arterias uterinas tienen la vasodilatación suficiente para mandar buena cantidad de sangre a la placenta. Hay un relacionado con la patología placentaria también, tiene que ver que estas arterias uterinas en el primer trimestre tienen una transformación que hacen que su capa media muscular se transforme. ¿Qué hace que su primera capa media, ponételo a Diana al micrófono porque hizo ¡tuc! Que su capa de muscular hagan que se puedan vasodilatar mucho mejor y llevar más corriente sanguínea hacia el útero. Cuando esto está alterado, de hecho en el screening 11-14 medimos las arterias uterinas, se puede sospechar que esa mamá puede llegar a desarrollar una hipertensión inducida por el embarazo, una restricción de crecimiento. Hay medicamentos que tienen que ver como preventivos, que es la baja dosis de aspirina, por eso muchas mamás están medicadas con aspirineta, con antecedentes de pérdidas de embarazo o de trastornos de hipertensión o con trastornos en la vasodilatación de las arterias uterinas. Está relacionado también algo con la trombofilia, que sería otro tema que estaría bueno abordar en otro momento, que es un poco más largo. Esto fundamentalmente, el concepto de que la sangre materna no se toca con la sangre fetal, es importante tener en cuenta porque muchas mamás no lo llegan a entender y realmente es así. Es decir, doctor, ¿la placenta es parte del bebé? ¿Nace de esa primera célula que se va dividiendo en 2 y en 4? Exactamente. ¿Tiene el ADN del padre también? Exactamente. De hecho, las vellosidades se punzan en el primer trimestre para hacer diagnóstico cromosómico. Los cromosomas que están en las vellosidades placentarias son iguales a las que tiene el bebé. Eso es parte del bebé. Enseguida, en las primeras semanas se diferencian unas células que se llaman coriales
y ese corión se transforma posteriormente en placenta. Esas células coriales, ya que lo hablamos, son las que migran hacia el interior de las arterias uterinas, producen esa vasodilatación y eso es lo que después se va, las células coriales son las que se van a tomar en placenta. Son las células que producen gonadotrofina coriónica, que es lo que nos da el test de embarazo inmediatamente a días después de estar producido el embarazo. Doctor, ¿y cuál es la posición que adopta la placenta y si se va moviendo o no a lo largo que se desarrolla el embarazo? Bueno, un poco poniendo punto a la función de la placenta, que tiene mucha más, porque también produce progesterona, hormonas, que un poco hacen que mantienen el embarazo y son los productores de todos los cambios fisiográvidicos. También está un poco la patología de la posición de dónde se ubica la placenta. La placenta puede estar ubicada, a ver si tenemos, en la cara anterior, en la cara posterior. Otra vez se cayó. Capaz que está tirando el cable, por eso. Ahí está. La placenta normalmente puede estar ubicada en la cara anterior, en la cara posterior. Cuando vemos un informe de ecografía, cuando hablamos de cara anterior, es la cara anterior, lo que mira hacia arriba en la mamá, la cara posterior es la cara posterior que mira hacia el útero, puede estar en el fondo. Eso como posiciones normales. ¿Qué puede pasar? Que la placenta no esté ubicada en el lugar que corresponde y esté ubicada en una posición más baja. Más baja. No quiero salir nunca. No, porque estamos grabando. Sí, pero... Cuando está el borde inferior de la placenta está menos de 10 centímetros o de 7 centímetros del orificio cervical interna, se denomina placenta previa. Hoy está cambiando esa nomenclatura, no se llama tanto previa, marginal, simplemente placentas bajas. Antes era placenta previa, marginal, cuando no tocaba el orificio, o placenta previa oclusiva, cuando parte de la placenta tapaba el orificio cervical, oclusiva total, cuando estaba cubriendo todo el orificio cervical, o parcial cuando solo un pedazo de la placenta al borde tapaba el orificio cervical interno. De cualquier manera, técnicamente, por supuesto, cuanto más baja está, más problemático hay, y hay dos tipos de problemas que genera la placenta previa. Una es el sangrado, hay mayor índice de amenazas de partos prematuros, metrorragia del segundo trimestre. Hoy en día, gracias al ecógrafo, al diagnóstico ecográfico, es muy raro que no se diagnostique una placenta previa, porque con todas las ecografías que se van haciendo durante el embarazo, la ubicación placentaria es una de las cosas que se tienen que ver habitualmente. ¿Cómo se maneja? Todo depende del sangrado de la placenta, si sangran o no, del grado de placentación, del grado de ubicación de la placenta, si es oclusiva total o parcial y si produce síntomas. Doctor, entonces la placenta, una vez que se fijó en una parte del útero, no cambia su posición. La placenta no se cambia, no se mueve. Sí, placentas que al principio parecen que están ubicadas en una zona baja cerca del orificio cervical, es como que parece que van para arriba, pero lo que se ocurre es como un fenómeno de traslación, que es como que el segmento que no existe se va estirando, entonces parece que la placenta se va alejando. Sin embargo, hay un proceso que como que las vellosidades más periféricas se van como atrofiando y el centro de la placenta
empieza a crecer más y eso hace que también parece que el borde se estuviera corriendo. De cualquier manera, hay que controlarlo y aparte del sangrado, muchas veces las placentas previas tienen otro problema muy serio que es el acretismo placentario. El acretismo placentario es cuando este corión que inicia la placenta en algún momento se muestra con mucha agresividad porque en realidad la placenta es como que se va metiendo dentro del útero. De hecho, por eso se forman lo que se llaman lagos sanguíneos, donde hablamos en esta primera parte de la charla. Si esa penetración es muy importante, puede hacer que esta placenta en el posparto inmediato, en el periodo donde se elimina la placenta, quede retenida dentro del útero y muchas veces puede ser un cuadro grave porque hace que no se pueda contraer correctamente el útero y por eso produce hemorragias. Claro. La placenta previa ácreta es más frecuente en las placentas bajas y sobre todo en las caras anteriores cuando hay una cicatriz uterina porque predispone al acretismo placentario. En la zona más baja de segmento y cuello no existe una capa intermedia que hace que el útero que sea en ese lugar más delgado y le dé más posibilidad de penetrar a la placenta. De hecho, hay casos, por suerte no muy frecuentes, en que la placenta incluso puede invadir hasta la vejiga. Hoy en día se diagnostica, en la gran mayoría de los casos, o se sospecha, porque en realidad el diagnóstico es el momento de la intervención quirúrgica, hay signos ecográficos y gracias al avance de la tecnología se puede prevenir las complicaciones de una cesárea ya con todos los elementos necesarios para cubrir la posible emergencia y hacer la histerectomía correspondiente, que lamentablemente es la única solución para la placenta ácreta una vez que nace el bebé. Es decir, que la placenta previa y también en la patología de placenta ácreta es indicación totalmente necesaria de una cesárea. La placenta previa oclusiva es indicación de cesárea. En el momento del trabajo de parto, cuando se dilata el cuello, produce una gran hemorragia. Entonces hay que evitar el trabajo de parto. Muchas veces las placentas previas dan sangrado previo. Lo que hay que evitar es el inicio del trabajo de parto. Cuando son oclusivas, más todavía. Y el otro tema de acretismo, no necesariamente todas las placentas previas son ácretas. Hay una cantidad y mayor incidencia de acretismo placentario. Es otro tema importante porque hoy en día el tratamiento de la placenta ácreta diagnosticada lleva un soporte técnico con hemodinamia, con urólogos, para preparar el útero para que una vez el bebé esté afuera pueda hacerse la histerectomía con mayor facilidad. No es lo mismo hacer una histerectomía en una mamá sin embarazo, en una mujer no embarazada, a una histerectomía después de una cesárea o de un parto, porque las condiciones anatómicas están totalmente cambiadas. Los uréteres están en otra posición, el sangrado es mucho mayor, etcétera, etcétera. Para eso hoy en día hay un soporte en la cual se puede realizar, prevenir con hemodinamia, embolizaciones de las arterias uterinas, canalización con unos catéteres WJ que se utilizan para las arterias uterinas. En la institución nuestra lo tenemos por suerte muy aceitado, este trabajo. La doctora Casal, que es una muy buena cirujana, es la que realiza generalmente estas intervenciones. Es decir, que estamos hablando de una patología realmente muy complicada, tanto en el embarazo como en el caso de la ácreta después en el parto, ¿no? El acretismo placentario no diagnosticado es una situación complicada. En un parto,
quizás se vea más en pacientes no controladas, por ahí hospitalarias. Puede haber un acretismo placentario en una placenta normoinserta, es más raro. El tema es que una vez que sale la placenta, en esos casos queda siempre un pedacito de placenta. Cuando uno realiza una cesárea para tratamiento de una placenta ácreta, sacamos al bebé, la placenta ni se toca, se deja en su lugar, porque si la sacamos comienza a sangrar, se cierra el útero y después el útero con placenta y todo se saca. En un parto normal, que no tiene diagnóstico de trabajo de parto, que no tiene diagnóstico, perdón, de acretismo placentario, si la placenta sale, ese útero va a comenzar a sangrar. Entonces, es un cuadro más complicado, porque el útero no se contrae, produce hemorragia. Por eso la importancia del parto institucionalizado, que es otro tema que en algún momento vamos a abordar su importancia. Claro, no dejar todo librado, digamos, a... No, institucionalizar el parto me estoy hablando cuando a veces está un poco de moda el parto domiciliario, con todas las grandes complicaciones que pueden tener. Cómo se trata una hemorragia de estas en una casa, no se puede. Pero bueno, es un tema que en algún momento abordaremos. En un parto normal, ustedes, cuando se produce el alumbramiento, es decir, la expulsión de la placenta, ustedes también analizan la placenta. Claro. ¿Qué es lo que buscan? Cuando la placenta sale, nosotros vemos la superficie de la placenta. Hay una técnica que uno hace como un barrido así con la mano y ve que la placenta está íntegra. Lo brilloso, se ven los bordes, vemos que no le falta un pedacito, digamos. Generalmente hay que darle más importancia cuando hay una retención de placenta, cuando a veces hay que hacer una extracción manual de placenta, donde la placenta puede salir más rota y es más difícil de controlarla. Pero en los partos habituales sale y uno ve las membranas y la placenta. El tema es, si hay un acretismo placentario pequeño, sale la placenta, se rompe y queda ahí, va a haber una hemorragia. No siempre es una hemorragia cataclísmica y grave, pero puede ser situación de que hay que limpiar el útero con una legra y ver si contrae, bueno, y ver los pasos. No siempre es un cuadro grave, claro. Pero bueno, puede pasar. Claro. Por eso la importancia del diagnóstico de la ubicación de la placenta y del acretismo placentario. El acretismo placentario hay veces que puede no verse en una placenta normoinserta, muy pequeña penetración, puede no diagnosticarse, aunque haya una buena voluntad de haber hecho todos los controles minuciosos durante el embarazo. Por eso cuando la placenta está baja, es ácreta, perdón, es anterior, con 3 cesáreas anteriores, uno mira justamente porque hay mayor incidencia de acretismo placentario en esos lugares. ¿Y la expulsión de la placenta en un parto normal, cuánto tiempo después del nacimiento del bebé se produce? ¿Y cómo hacen ustedes para que salga? ¿O es espontáneo? Es espontáneo, la gran mayoría de las veces es espontáneo. El útero, cuando sale el bebé, de medir 30 centímetros, el útero se contrae, la misma oxitocina produce contracción, y esa contracción hace que el lecho placentario se desprenda, se hace un hematoma detrás de la placenta que va haciendo que salga la placenta. La importancia es de no tirar, no forzar, para que la placenta salga lo más entera posible y que no quede ningún resto placentario. A veces hay patologías de la placenta que son malformaciones de la placenta, una placenta bilobulada, una placenta que tiene un cotiledón aberrante, entonces sale la placenta y puede quedar un cotiledón. Por eso hay que mirar los vasos de los dos lados, los vasos sanguíneos y la superficie de la placenta. Lo que pasa es que en general, siempre que hay alguna complicación de esta, sangra inmediatamente, es un útero que no relaja, y bueno, para ese caso hay una segunda revisación en partos
bajo anestesia para ver que haya, en los casos que no contraiga el útero postplacentariamente normal. ¿Y en cuánto tiempo después del nacimiento sale la placenta? 5 minutos, 2 minutos, 3. ¿Qué siente la mamá? ¿Ganas de pujar un poquito de vuelta? No, la mamá generalmente, una vez que ya salió el bebé, siente un poquito como un dolor en la contracción. Uno lo ayuda apoyando el fondo del útero y tirando del cordón. Y sale la placenta y la vemos. Claro. Doctor, usted antes mencionaba que la placenta es también la generadora de muchas de las hormonas del embarazo. ¿Cuáles son justamente las que están generadas en la placenta y qué efecto producen a partir del primer momento? Bueno, fundamentalmente la progesterona. Es la hormona que produce casi todos los cambios fisiogravídicos. Algunos son efectos colaterales, y la gonadotrofina cariónica. Algunos producen efectos colaterales como cualquier medicamento que uno tiene que tomar, y otros son efectos para cambiar, justamente favorecer el crecimiento del embarazo. Por ejemplo, la progesterona produce relajación del músculo uterino. Entonces, es lógico pensar que cuando la placenta empieza a envejecer un poco, en las últimas semanas comienzan a aparecer más contracciones uterinas, porque es como quien produce relajación del útero. De hecho, se utiliza en la amenaza de aborto, en la amenaza de parto prematuro, tratamientos con progesterona, vía oral o vía vaginal, porque produce esa relajación. También produce otros cambios a nivel de la circulación, a nivel de riñones, hígado, etc., a nivel del metabolismo celular, todo para favorecer el crecimiento y el estado gravídico de la madre. Y por eso cuando desaparece la placenta en el nacimiento también se producen cambios hormonales tan rotundos en la mamá, ¿no? En el embarazo hay tantos cambios fisiogravídicos que cuando nace es como que todo vuelve atrás en muy poco tiempo. No hay ninguna situación fisiológica que no sea patológica que tenga tantos cambios fisiológicos. Y la mamá lo sufre eso. Y la mamá, en cierta manera, lo sufre. Por eso hay también cambios psicológicos. Es como que de golpe estamos dándole 9 meses un montón de medicamentos y un día para otro sacamos todo y todo vuelve para atrás. Pero bueno, eso es parte de la fisiología humana y todo tiene una explicación natural.